Bueno, muy buenas tardes. Retomamos el ciclo de conferencias de este encuentro internacional Ezequiel Martínez Estrada. Le damos la más cordial bienvenida a María Lourdes Gasillón, que nos acompaña desde la Universidad de Mar del Plata. Presento a la doctora Gasillón, es profesora en Letras, magíster en Letras Hispánicas y doctora en Letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata, integrante del Centro de Letras Hispanoamericanas del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales. Trabaja como jefe de trabajos prácticos en semiótica en la carrera del profesorado y la licenciatura en Letras, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha publicado capítulos de libros y artículos en revistas académicas y ha participado de congresos, coloquios y simposios nacionales e internacionales. Su tema de investigación doctoral gira en torno a la producción narrativa y ensayística de los escritores argentinos Ezequiel Martínez Estrada, Luis Franco y Bernardo Cordon. Respecto del primero, se ha detenido puntualmente en el análisis del género fantástico en sus cuentos y el texto inconcluso Conspiración en el país de Tata Batata, a los que pone en diálogo con los ensayos del autor en torno a Franz Kafka y el ajedrez. Asimismo, en la actualidad, investiga la semiótica en relación con el análisis del discurso literario y periodístico en particular, el cruce entre palabra e imagen y los procedimientos de connotación. En este caso, Lourdes nos va a brindar su conferencia que se titula Victoria Ocampo, Pedro Enrique Sureña y Ezequiel Martínez Estrada, amigos extranjeros en el Grupo Sur. Lourdes, te damos la más cordial bienvenida en la casa de don Ezequiel Martínez Estrada y es un honor y un placer muy grande para nosotros contar con tu bonita presencia. Te damos la palabra y escuchamos entonces tu presentación. Bueno, buenas tardes a los que están ahí, a los que estén siguiendo. Realmente el honor y el placer es mío, es una alegría muy grande la que tengo de, aunque sea desde la virtualidad, poder participar y volver a la casa de Martínez Estrada, que hace muchos años pude conocer. Quiero agradecer especialmente a vos, Adriana, por toda la organización y estar detrás, y por supuesto al presidente de la fundación, a todos los miembros de la fundación por llevar adelante este encuentro con todo el trabajo que implica, pero que todos estamos, entiendo yo, muy alegres, ¿no?, de conmemorar justo en este mes, en estos días, y recordar la figura de Martínez Estrada. Si me permiten, voy a compartir pantalla para que puedan ir siguiendo algunas citas. Ya adelantó Adriana el título de este trabajo. Todos los que estamos presenciando y participando de este encuentro sabemos de la importancia de Martínez Estrada, ¿no?, y de lo que significó en el campo cultural argentino, sus relaciones con amigos, escritores muy reconocidos, desde Lugones, Quiroga, pero también con editores, ¿no?, que por ahí voy a mencionar a Samuel Gruber, Arnaldo Orfila Reynal, los premios. En este caso me interesaba detenerme en un vínculo que tuvo Martínez Estrada, ¿no?, con el Grupo Sur y con la revista Sur. Y si bien vamos a retroceder, ir y venir, pero según también lo ha dicho el propio autor, desde 1946 él integró el comité editorial de la revista y por esos años, progresivamente, como vamos a ver en algunos ejemplos, entabló y afianzó, ¿no?, una relación de afecto, de admiración intelectual con Victoria Ocampo. Eso es por un lado, ¿no? Vamos a rastrear un poquito ahí. Y la otra figura, el otro escritor sobre el que Martínez Estrada habla y que
estuvo en una relación de amistad muy cercana, Pedro Enrique Sureña, ¿sí? Bien, para esto que voy a comentar hoy, me detengo fundamentalmente en esta compilación en torno a Kafka y otros ensayos de 1967, publicado póstumamente por Bloomberg, ¿sí? Que en este caso aparece con el seudónimo de Enrique Espinosa, como hemos visto en otros textos de Martínez Estrada posteriores, publicados por Bloomberg, ¿no? Para una revisión de las letras argentinas, meditaciones argentinas, leer y escribir, etc. Y si bien en esta compilación el estilo predominante es el de ensayo, ¿no? El tradicional de exposición de ideas, propio del género argumentativo, ¿no? Lo que vamos viendo a lo largo de los ensayos o capítulos, cómo el autor va fusionando situaciones, preferencias, opiniones personales y, por supuesto, sus ideas que ya vienen trabajadas desde décadas anteriores, ¿sí? Hay una mirada analítica sobre el objeto literario, pero también sobre la realidad política y social, particularmente argentina, pero también latinoamericana. Hay textos diversos. En varios de estos, como señalo acá en esta filmina, predomina el carácter dialogante, a Silva Inz y a Liliana Weinberg, ¿no? Porque en ciertos casos crea su discurso, ¿no? El autor, a partir del diálogo explícito con los lectores, pero también con otros personajes de la cultura, y bueno, por supuesto, él introduce su punto de vista, que está muy, muy marcado. En compilación también me tomé el atrevimiento de observar cómo a nivel discursivo podemos rastrear o discernir una serie de imágenes, ¿sí? Que atraviesan la totalidad del libro. En estas imágenes, Martínez Estrada parece representado en roles distintos, ¿sí? Uno de los roles, que no lo voy a desarrollar hoy, sí tiene relación con lo que voy a mencionar más adelante, ¿no? El rol de profesor. Por ejemplo, en los primeros capítulos y ensayos, cuando él describe, ¿no? Recuerda esa experiencia que tuvo en Moscú con los alumnos, y en realidad en esa clase, ¿no? Que tiene sus particularidades, porque está guiada con un traductor y demás, habla sobre Kafka. Kafka, como dice el título, es uno de los autores preponderantes en la compilación. Pero al mismo tiempo que habla de Kafka, por ejemplo, en esa experiencia podemos rastrear cómo se autoconfigura el autor en su figura, en su rol de profesor. En otros ensayos podemos verlo más posicionado como una especie de crítico literario, como un lector de literatura universal, como un intelectual revolucionario en el famosísimo ensayo sobre utopía y la posibilidad de que la utopía esté en la isla de Cuba. Ese es un ensayo contemporáneo a su estadía en Cuba. Y en la otra imagen, y en esa la voy a detener, tiene que ver con el amigo, y todo lo llamo amigo intelectual, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar. Entonces, estas figuraciones transversales que podemos inferir, si bien en todos los casos se proyecta desde el punto de vista particular, personal del autor, en facetas diferentes. Esto para mí es interesante, ¿no? No dejar de lado los grandes ensayos famosísimos, la biografía de la Pampa, la cabeza de Goliat, Martín Fierro, en la transfiguración de Martín Fierro, bueno, etc. Pero acá hay una imagen predominante en esta selección del compañero, del amigo que valora y que escribe a modo de testimonio de cortesía hacia sus colegas. El primer caso es este que estamos viendo, en homenaje a Victorio Campo,
Es el único ensayo que presenta lugar y fecha final, La Habana, 1 de mayo de 1962, cuando lo escribe el autor. Obviamente son estas palabras, este discurso está referido de la isla caribeña, que él cita, dice: es una tierra hospitalaria y remota, de trabajo, de confraternidad y de paz. Se trata de una carta que Martínez Estrada escribe y la envía a la Argentina para participar de un libro de homenaje a la escritora, preparado por sus amigos sin que ella tuviera conocimiento. El título era este, ¿sí? Y fue publicado en 1962, como espero estén viendo ahí en la filmina. Más tarde aparece en torno a Kafka y otros ensayos, y vuelve a aparecer en el reciente Flavio, la edición a cargo de Cristian Ferrer. Como les decía, bueno, al principio Martínez Estrada hace un breve estado de la cuestión política, ¿sí? Que resume, que comenta, expresa su alegría por el homenaje a la amiga, ¿sí? Su indignación por el derrocamiento de Arturo Frondizi en marzo de 1962, de ese año, y eso le da pie, ¿no?, para hablar del levantamiento militar, bueno, la destitución del presidente, y bueno, fue después suplantado por José María Lili, ¿sí? Estos hechos a nivel político lo hacen recapacitar a Martínez Estrada y recupera algunas de esas ideas que se han mencionado y se siguen mencionando en la crítica, ¿no?, que provienen en parte de Domingo Sarmiento, que la historia argentina es como un péndulo que oscila entre épocas de avances y otras de retroceso, contradicciones. Este tipo de contradicciones son una prueba más de la lucha de larga data entre las fuerzas de la civilización y la barbarie, que dominan muchas veces. Y bueno, por ejemplo, no me quiero dejar más pero en una cita, no me acuerdo, creo que no la puse acá, pero ya empieza a hablar, ¿no?, de el rol de los intelectuales en esta situación en Argentina, y dice, por ejemplo, lo he dicho ya, y hoy no debo insistir en atribuir a los intelectuales buena parte de responsabilidad en el hundimiento moral del país, del que otra vez es la víctima expiatoria el pueblo. Más adelante habla de esta catástrofe que nos abochorna y anonada, ¿sí? Entonces, por un lado está haciendo el homenaje a una de las propulsoras de la cultura en Argentina, seguro que él dice, ¿no?, y su deber patriótico, su poderosa personalidad, pero al mismo tiempo aprovecha para hablar, ¿no?, sobre el pueblo, sobre las instituciones que son víctimas del retroceso cultural por el derrocamiento de Frondizi. Esa sería la dimensión histórica. Dice que en la tragedia nacional de los últimos 30 años, la tarea de Ocampo es homologada con que llevaban a cabo las misiones católicas de antaño y con la misión social civilizadora de Sarmiento y Avellaneda, debido a que Victoria Ocampo consagró su vida a la custodia y la salvación del patrimonio espiritual y moral del país, que se disolvía paulatinamente desde la conquista y en especial a partir del gobierno peronista. Todo esto es lo que vamos rastreando en esa carta homenaje, ¿sí? Aquí puse dos citas, ¿no?, en donde Martínez Estrada habla de los animales, la propiedad, cifrada la abundancia de nieces y ganado, el entusiasmo en los años del centenario de la patria, ¿no? Por eso en la derecha de la cita menciona tanto a la Argentina, oda a los ganados montañeses, en la zona de Plata, ¿no? Hay unas referencias a Rubén Darío, Lugones, Ricardo Rojas, que fueron publicados estos textos en la década de 1910. Pero en ese estado hoy no hay otro destino. La Argentina siempre vuelve a la barbarie, como hemos visto en los ensayos y también en los relatos ficcionales, ¿no? La inundación, Bioteles, Sábado de Gloria, etc. Frente a esta situación, esa idea, a modo de contraste, la figura de la fundadora de Sur sirve para mostrar que fue una mecenas anacrónica, ¿sí?, símbolo de civilidad en el siglo XX, cuando ya habían desaparecido sus principales representantes monónicos, ¿sí?
Luego de haber estado en Europa de Ocampo, se encontró con un país de huérfanos y metecos. Esa mención que él hace de huérfanos y metecos, ¿no? Este país gobernado por oligarcas, el patriciado, y que está dominado por una burguesía de gerentes y administradores. En esa situación, la escritora es como una luz que viene a iluminar las sombras que persiguen a los argentinos, ¿sí? Aprovecha el hilo del discurso Martín Estrada para recriminar a los detractores, y él hace bastante ya había sido consciente de esta situación, pero por denunciar la fragilidad del supuesto argentino garantizado por Barros, un Estado que pesimista. Acá está esta otra cita. Es más o menos lo que vengo contando, ¿no? Hacia el final, que acá destaca, ¿no? Victoria Ocampo aparece en el proceso de venta en la moneda de la soberanía nacional al término de la Primera Guerra Mundial, justo cuando una prosperidad económica recubre de oropeles la miseria espiritual. Bien, entonces, la Argentina sigue sumida en el barco, ¿sí? Esa es la idea. Y bueno, en esta lucha, él se siente acompañado por Victoria Ocampo, que le sirve como ejemplo de una acción de salvataje, que él también quiso hacer, salvar a la República, pero bueno, no tenía ni el linaje ni las influencias de otros escritores, ni el respaldo también de estos autores. Entonces, acá es una operación en la que homologa en 1930 el golpe de Estado de Uriburu, ¿no? Que dio comienzo a la década infame, con 1830, cuando Juan Manuel de Rosas era gobernador de Buenos Aires, y 1962, que es la época, la fecha en la que él está escribiendo el homenaje, para ponerlos en relación y caracterizarlos a todos como periodos críticos en los que el país está en manos de dictadores, ¿sí? Pero los intelectuales parecen o no quieren darse cuenta ni hablar sobre este engaño de la vieja idea de nación productiva civilizada. Incluso también involucra en este caso a la revista Sur, ¿no? Ya que solo se reflejó el lado luminoso del Estado, dejando de lado la oscuridad en determinadas épocas. Vuelve al homenaje, esa es la idea, ¿no? Va, viene, y como, no sé si se está viendo acá, señala las cualidades de la argentinidad que ve Victoria Ocampo, ¿sí? De esas cualidades auténticas y oriundas de la raza que Victoria Ocampo encarna, yo escogería la generosidad, dice Martínez Estrada. También destaca su talento, su dignidad, su abnegación, patriotismo, inmensa bondad, amor uránico a los seres. Y bueno, acá hace alusión a referencias de la mitología, de la Biblia, ¿sí? Él mismo se presenta como Job, ¿sí? Con dignidad, temperamento, sortea la adversidad. Y en este caso, y acá hago un excurso yo porque tomo algunas de las cartas que en el epistolario, ¿no? Y esta relación epistolar, ¿no? Entre los dos escritores, sobre todo en esta situación de enfermedad. Tanto se ha hablado en Martínez Estrada en los años 50, la enfermedad cutánea, ¿sí? Y como Victoria Ocampo, en este caso, lo destaca, y muy a menudo, en ese, acá la segunda cita, no sé si se está viendo, dice: después de un mes de encierro en Buenos Aires, y en total de 3 meses de postración, bueno, cómo destaca de Victoria Ocampo, su cariño, ¿no? Su interés y la generosidad de ayudarlo en este momento tan traumático, ¿sí? Bueno, voy a avanzar un poquito. Entonces, en las cartas se destaca el agradecimiento, la grandeza de este intelectual, ¿no? Como persona, como escritora, sus cualidades artísticas,
Pero también eso se transmite a esta carta homenaje, un discurso de homenaje hacia Victoria. Y vuelve a repetir, ¿no?, a ciertos intelectuales y responsables en la guerra de la civilización contra la barbarie, y también ratifica una defensa de las acusaciones de extranjería, ¿no?, que pesaban sobre Victoria Ocampo, ya que, dice Martínez Estrada, es una representante de la argentinidad. Lo paradójico, ¿no?, que en parte también tiene que ver con el título de esto que estoy presentando. Para Martínez Estrada lo que hay que hacer es revisar quiénes actuaron y quiénes no, como críticos de la historia argentina, como ya mencionó, quiénes realmente defienden la nacionalidad y quiénes son los traidores a la patria, de alguna forma, ¿no? Acá usa esta imagen, infierno de subversión desde los orígenes de la conquista española, donde importaba más destruir los recursos, obtener beneficios económicos a partir de su explotación. Con esta idea va cerrando su homenaje y destaca que es loable, dice, el intento de la escritora, debido a su propia formación, refinamiento, de afianzar el sentimiento de nacionalidad y complementarlo en la revista y en la editorial Sur, con el aporte de intelectuales de otras naciones occidentales, ¿sí? Y cierra remarcando en esta ofrenda las virtudes de Victoria Ocampo, no ha tratado demasiado en persona, pero vuelve a destacar magnanimidad, bondad y dignidad. Por eso, dice, sostiene que la escritora merece el respeto y la admiración de sus compatriotas. Bien, ahora paso a hablar sobre el otro amigo, compañero. Este es otro texto, Pedro Enríquez Ureña, evocación romántica estrictamente personal, que aparece en torno a acá hay otros ensayos. Desde el título, como estamos viendo, el propósito de Martínez Estrada es claro, ¿no? Y lo continúa a lo largo del texto, expresar su recuerdo personal de esta experiencia compartida con el humanista dominicano. Entonces, por ejemplo, comparte cuando conoce a Enrique Sureña, las anécdotas que vivieron juntos, y bueno, siempre está remarcando, ¿no?, el cariño y sobre todo el respeto hacia su compañero. El relato está en primera persona y, entre otras anécdotas, muchas, por ejemplo, menciona que a comienzos de 1923, cuando Rafael Alberto Arrieta lo invitó a trabajar con él y Enrique Sureña, ¿no?, que en ese momento estaba en México, para reformar los programas de castellano y literatura del Colegio Nacional de La Plata, dependiente de la Universidad ONU. Ambos acceden, ¿sí?, y en ese momento, confiesa Martínez Estrada, no sabía casi nada, prácticamente nada del colega, pero empiezan a trabajar juntos, ¿sí?, y sintió gran interés en conocerlo. En marzo de ese año, Martínez Estrada, como todos sabemos, comenzó a trabajar como docente, y una vez instalados los dos en la planta docente, se distribuyeron las materias y los cursos entre los profesores. En pocas oportunidades se cruzaba al inicio con Enrique Sureña, ¿no?, cuando vivía en La Plata con su esposa. Pero una vez que se mudó a Buenos Aires, ambos viajaban en tren hacia La Plata y así pudieron conversar y conocerse más, además de que compartían horas en las mesas de exámenes, donde el pensador dominicano casi ni intervenía, dice Martínez Estrada, pero atendía y escuchaba atentamente. Esto lo reitera mucho, ¿no?, a lo largo del texto, ¿sí? Bueno, el viaje en tren es entre 1923 y 1946, ¿sí?, en los que se encontraban con sus puntos de vista compartidos y otros en los que se distanciaban. En eso, bueno, el texto de Liliana Weinberg es hermoso, ¿no?, y cómo recupera esa parte. Y aquí Martínez Estrada, ¿no?, dice que el humanista fue recibido y tratado siempre con frialdad y distancia por la mayoría de los profesores y también los alumnos, esto sobre todo al comienzo.
debido a su condición de extranjero. Vuelve a reiterarse esa idea, ¿no?, de la extranjería y de su propia actitud reservada, tendiente a la lectura silenciosa de libros, más bien apartado. Durante 15 años se repitió esta situación, si bien, comenzó obviamente a ganarse el respeto y la admiración, y hay testimonios de muchos alumnos reconocidos sobre Enrique Sureña, sobre Martínez Estrada también, ¿no?, Favaloro en su caso. Otra vez, lo que empieza a señalar Martínez Estrada es, y mostrar, ¿no?, a partir de estas anécdotas, que en la Argentina, al igual que en los institutos educativos de otras partes, había todavía un ambiente colonial, ¿sí?, que está acá hacia el final de la filmina, que conservaba la impronta de pasados siglos, en que el menester de clerecía era efectivamente un privilegio de clase. También señala en diferentes ocasiones, en diferentes partes, la capacidad que tenía el autor dominicano de comunicar ideas, de enseñar, distinto del resto de los docentes. Siempre Martínez Estrada lo que va construyendo en su discurso es esa idea especial, ¿no?, de su compañero como alguien diferente, pero en un sentido totalmente positivo, ¿no? Remarca las virtudes de Sureña como un hombre aplicado, erudito, humilde y trabajador, ¿sí? También dice Martínez Estrada, ¿no?, en un contexto de poca vocación en la labor de los docentes que cumplían indiferente su deber, poca dedicación también al estudio por parte de los estudiantes, permitió que la figura del profesor dominicano sobresalga por encima de las demás, ¿sí? Enseñó, dice, la humildad del saber que no ha dejado de ser aprendizaje. Enrique Sureña fue un buen maestro porque era un buen estudiante. En su tarea de educador favorecía el razonamiento, el trabajo de los alumnos y a la vez enseñaba a los otros profesores que también había que trabajar con los estudiantes y se aprendía de ellos. Eso lo voy a saltear porque, bueno, hay otro excurso, ¿no?, Martínez Estrada en un apartado que se denominó la Acrópolis del Plata. Se aleja un poco de este homenaje hacia su compañero y describe, bueno, la capital provincial, La Plata, ¿no? Habla un poco de su historia, de la Universidad de La Plata, hasta que retoma el hilo de su documentación o de su texto y vuelve a la vida de Enrique Sureña. En otro apartado se detiene en el fallecimiento de Enrique Sureña, ¿no?, describiendo el último encuentro que tuvo antes de morir, que justo fue la noche anterior en la librería Vial. Algunos nombres que mencionan, ¿no?, que estaban en ese momento: Batisteza, Borges, Amorim, Casares, bueno, por supuesto ellos dos. Quien notaba, dice Martínez Estrada, que notaba en su amigo, ¿no?, que estuvo muy callado, fatigado, meditativo durante la reunión, y le preguntó: ¿no se encuentra bien? No, respondió, no estoy bien, pasado. Voy a hojear unos libros. ¿Lo acompaña a su casa? No, ya estoy repuesto. Como esa especie de anticipación, de vaticinio, ¿no?, que acá Martínez Estrada está recordando y confirma lamentablemente, ¿no?, el fallecimiento de Enrique Sureña al día siguiente, por causa de derrame cerebral, que también ocurrió no en presencia de Martínez Estrada, sino de Augusto Cortina, en el viaje ese en tren entre La Plata y Buenos Aires para cumplir con su deber, para dictar sus clases, ¿sí? Bueno, acá comenta en todo este apartado Martínez Estrada, obviamente, su lamento sincero, quienes estuvieron en las palabras de despedida, ¿no?, en el velorio. Él fue uno de los encargados de hablar, en ese momento era presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, además de Orfilio Reynal, Max Enrique Sureña, pero destaca que no había profesores del colegio o de las universidades, ¿no?, y para seguir con esa idea que líneas atrás había mencionado sobre la distancia que siempre hubo entre el extranjero y sus colegas, a pesar de todas sus virtudes, ¿no?
Bueno, aquí hay una cita, que espero se esté viendo, muy sentida. Lloré las lágrimas de cuantos lo habíamos amado como un hermano mayor sin saberlo, admirado sin reticencias. Sentí que habíamos perdido yo, el país y las letras hispanoamericanas a un gran hombre que era necesario que existiera, aunque no lo viésemos, porque a todos, por su mera existencia, nos exigía perseverancia y honradez, concisión, exactitud, seguridad y responsabilidad en la artesanía de pensar y decir. Ideas semejantes también fueron expuestas en este número homenaje a Pedro Enríquez Ureña en el número 141 de la revista Sur, de julio de 1946. Y acá también, bueno, puse dos citas muy breves, que no sé si se habla del homenaje, ¿no? de tu tarea docente. Y bueno, esta gran pena, ¿no? por el fallecimiento de Enríquez Ureña, ¿no? Por mi alma atribulada y consternada, ¿qué puedo decirle, mi viejo camarada, mi querido amigo y maestro? Otra idea que aparece con recurrencia, ¿no? Además de amigo, maestro y maestro de maestros. Sino que su amistad tan generosa seguirá siendo para mí una de las más preciosas experiencias de mi vida. Entonces, ofrece Martínez Estrada en todo este ensayo, en realidad una epopeya, ¿no? En las que reitera cualidades y otras particularidades del carácter, las costumbres, las acciones, los trabajos, siempre, el autor dominicano, siempre desde el respeto, la admiración y desde el punto de vista positivo. Aunque también marcaba algunas diferencias, ¿sí? Por ejemplo, en su visión en ambos, ¿no? Sobre España y sobre América, tenían sus diferencias ideológicas, si se quiere, pero siempre trataban de llegar a un acuerdo de Martínez Estrada, ¿no? Uno de los grandes acuerdos tiene que ver con que él y Enríquez Ureña eran hombres de extrema izquierda, dice, con intereses comunes. Acá que dice, ambos éramos del mismo grupo de tres universales que en lenguaje de la monjigatería capital se montesta de comunismo, anarquismo, socialismo, como antaño de herejía, masonería y ecumenismo. Ambos estaban atentos a la realidad política y cultural de América Latina. Entonces, lo que vamos viendo es cómo Martínez Estrada, ¿no? A partir de esas cualidades que va señalando de Enríquez Ureña, lo presenta casi como el alter ego, ¿no? En un sentido positivo. El par dominicano y él comparten, en realidad, rasgos, gustos, pasiones que los identifican, como si fueran casi la misma persona. Y hay otro aspecto interesante en esta epopeya. Bueno, esto es lo que comentaba recién, ¿no? De los diálogos, ¿sí? La importancia que le otorgaba al diálogo y que era muy enriquecedor para Martínez Estrada tener esos diálogos con el compañero. Pero hay otro dato con lo que yo quería señalar, es Martínez Estrada, ¿no? Que Enríquez Ureña encontró una mejor comprensión en la intelectualidad femenina argentina. Y ahí vuelve a mencionar, bueno, a Victoria y Silvina Ocampo, también a Nora Lange, a María Rosa Oliver, a Carmen Gándara, Nora Borges, ¿sí? Entonces, de todas estas intelectuales que formaban también parte del Grupo Sur, las destaca respecto de los escritores, ¿sí? Que no terminaban de entender o de integrar a Enríquez Ureña desde lo que obliga Martínez Estrada. Entonces, en este sector de la élite de mujeres inteligentes, ¿sí? Con las que Enríquez Ureña tuvo mayor afinidad y fueron sus confidentes. Acá vuelve a destacar a Victoria Ocampo, ¿sí? Como directora de la revista Sur, y que desde la fundación de la revista le brindó el apoyo y la amistad a Enríquez Ureña, y él participaba, formaba parte, ¿no? del comité editorial, y que en el consejo de redacción de la revista
Primero fue ocupado por Enrique Sureña y después de su fallecimiento pasa a ocupar el lugar Martínez Estrada, ¿no? Pero acá vuelve a subrayar su admiración y gratitud a esta mujer, ¿no?, que realizó un aporte valioso a nuestra cultura. Ya para ir cerrando, porque falta poquito, entonces, habla de la élite cultural argentina que, cito, repele a que no alcanza el nivel biológico satisfactorio. ¿Qué quiere decir? Que, según Martínez Estrada, los que no se aclimatan a esta atmósfera son excluidos, dice, y en ese punto se sentía en igualdad de condiciones con el dominicano. Es decir, ahí él también se siente un extranjero, ¿no?, como él ha declarado en varios textos. Añade que por las tardes Enrique Sureña solía ir al sur y allí hablaba sobre temas docentes. Fuera de ese ámbito, los integrantes de la revista y la editorial eran considerados snobs y, por lo tanto, su amigo también. En este punto, dice, ¿no?, que una de las principales personalidades atacadas en ese sentido de snob era Victoria Ocampo, pero ninguno estudió la causa de esa caracterización, según él, porque hay una repulsión al ingreso de lo extranjero en nuestra cultura. Es un problema que debe analizarse, pues la sociedad argentina es cosmopolita desde sus orígenes. Entonces, señala, ¿no?, que desde la fundación de la revista Sur en 1931 tenía un consejo editorial, asesor extranjero, compuesto por personalidades destacadas, Waldo Frank, Alfonso Reyes, Ortega y Gasset, bueno, por supuesto Enrique Sureña, y también nacionales, además de Borges, Girondo, Ballea, etc. Pero bueno, esa incorporación de los extranjeros en la línea editorial era cuestionada, y por lo tanto su directora. Entonces, la defiende Martínez Estrada diciendo que Victoria Ocampo importaba capital intelectual foráneo para enriquecer el campo literario argentino. Aunque, bueno, acá había un fuerte recelo hacia el esnovismo y hacia lo forastero, aunque no hay ninguna prevención contra el ingreso de los, cita, capitales extranjeros, marqueses tronados y filibusteros de la banca internacional. Bueno, y ahí vuelve a detenerse en Victoria, incluso dice Victoria Ocampo, también Victoria, como está en esta cita, es una de las figuras más meritorias de la cultura de mi país, a quien ha perjudicado ser desinteresada donde no todos lo son. Más que el Estado ha incorporado una alta cultura exótica, trasladándola de todas partes del mundo a los receptáculos de alfarería de nuestras tierras. Esta escritora, ¿no?, está exenta de la influencia del pensamiento nacionalista argentino, y eso la libera de las influencias deteriorantes del clima nativo que perjudican a las letras. Se preservó de la contaminación, ¿no?, y escribió textos de calidad junto con, por ejemplo, Borges, Enrique Bach, Cortázar, Martínez Estrada. Si bien algunos los descalifican y no los consideran dentro del panteón cultural representativo, hay que liberarlos de esa culpa sin sentido y reflexionar sobre la cualidad de snob que se les adjudica. La palabra no tiene lugar aquí, pues hace referencia a una modalidad diferente de la característica común del grupo intelectual, y estos personajes se destacaban por su inteligencia y talento enriquecido por los aportes obtenidos en otros lugares. Y este apelativo también dice es incorrecto para Enrique Sureña, ¿no?, que accedió a una educación diferente y su sentido del saber era otro, pero no por eso debía menospreciarse su talento. Pese a la resistencia de ciertos sectores, el Grupo Sur en definitiva intentó llevar a cabo una de las tesis que el escritor dominicano esbozó en 6 ensayos en busca de nuestra expresión, en 1928, con la que él también concuerda, ¿no?, y cierra el texto Martínez Estrada diciendo: para configurar un etos americano no podemos prescindir de la cultura europea, si bien escogiendo lo más adecuado y de valor.
Bueno, lo que quise presentar, espero que se haya podido entender, porque estuve salteando algunas partes, tiene que ver, ¿no?, con ese eterno retorno, que es muy señalado en la crítica sobre los textos de Martínez Estrada, ¿no?, de estos tópicos y especulaciones que reaparecen en su pensamiento. En este caso reaparecen a partir de la caracterización encomiástica del escritor dominicano y de la escritora argentina al unísono. Y es el punto de partida para volver a hacer también lo que él experimenta al sentirse un extranjero en su país, un excluido por la élite cultural, con estas excepciones que se encargó de resaltar. Entonces, el autor construye una imagen de Ocampo y de Enrique Sureña desde el lugar del intelectual amigo o del amigo intelectual, con un diferente al que nos tiene acostumbrados en sus ensayos más conocidos, ¿no? Realiza esta descripción laudatoria que oscila entre la gratitud del homenaje, pero al mismo tiempo se detienen en el análisis personal y polémico, por supuesto, de la política y cultura argentina. Sus reflexiones, en simultáneo, afirman con énfasis un sentimiento de defensa de esa extranjería que tiene matices en lo que es una diferencia que los reúne, ¿no?, y lo comparten, pero bueno, es su identificación, ¿no?, y su unión en esta amistad. Bueno, aquí cito la bibliografía y eso es todo. Aplaudimos fuerte. Bueno, agradecemos muchísimo, Lourdes, tu recorrido. La verdad que es muy interesante toda la perspectiva que nos aportás a este gran congreso internacional, puesto que dialogamos con todas las exposiciones, y lo que nos aportaste vos realmente es muy valioso para seguir armando ese mapa complejo del campo cultural de Argentina en las distintas décadas en las que don Ezequiel participó. Destaco lo que vos pensaste con tanta rigurosidad, también esas múltiples figuras, ¿no?, imágenes del escritor que también es profesor, y eso se conecta con la siguiente presentación que vamos a escuchar ahora, por lo cual es una articulación que no esperábamos y se está dando naturalmente, por lo cual lo quería destacar, ¿no? La figura del crítico literario, las funciones de los escritores, ¿no?, el compromiso del intelectual en la arena social, en la arena política y en la arena estética, ¿no?, como vos bien señalaste, esas configuraciones de los otros, ¿no?, de las otras también que están allí en interacción con su propia autoconstrucción, la importancia de la dimensión de la revista Sur y de Victoria Ocampo, muy destacada, y la destacadísima importancia de Enrique Sureña, las biografías intelectuales que se van construyendo, ¿no?, en un tejido que lo incluye, ¿no? Son como postales de distintas figuraciones o perfiles que van enriqueciendo también su propia figuración, ¿no?, dentro de este escenario tan rico. Me pareció muy destacable también esas constelaciones de sentido que vas labrando en los vínculos que señalaste, y esta cuestión del ethos, la famosa cuestión del cosmopolitismo tan prolífero para los debates literarios de estas décadas, ¿no?, la cuestión de la extranjería o de esa función del ethos americano, que me parece muy destacable para tu presentación y que va a articular con la presentación que voy a realizar yo el jueves, en virtud de una hipótesis que viene como complemento de esta presentación tuya. Eso lo voy a dejar abierto como para propiciar el interés y la intriga que nos articula en la presentación que seguirá a lo largo de estas presentaciones. Bueno, agradecemos mucho estos materiales también extraídos a partir de Kafka y todo lo que vos estudiaste al respecto, ¿no?, de todas tus otras publicaciones vinculadas a los cuentos también en relación con estas escrituras de cartas, ¿no? Me parece la dimensión de la carta como un lugar de enunciación muy rico para articular con las publicaciones del escritor. Y bueno, nuevamente
agradecerte mucho tu valiosísima presencia, que nos honra y nos enriquece mucho. Tenés una gran trayectoria en estudios sobre don Ezequiel y está muy bueno que lo podamos compartir y socializar en este encuentro. Así que nuevamente muchísimas gracias y bueno, vamos a continuar ahora con las siguientes presentaciones de acuerdo a cronograma para ir respetando también el horario de inicio de las charlas que ya están anunciadas. Un abrazo muy grande, Lourdes, y muchas gracias. Por tu devolución y, como dije al comienzo, por esta oportunidad y bueno, espero poder aportar humildemente para abrir a otras dimensiones, ¿no? y imágenes del escritor, ¿no? Que exceden lo que esa cristalización del polémico, el profeta, y que iban mucho más allá, y él mismo se encargó de dejar testimonio. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Hasta pronto, un gusto. Hasta pronto, un gusto, gracias.